Hola a todos los participantes de este curso de capacitación. Muy buenas tardes. Espero que estén aprendiendo muchísimas cosas muy interesantes acerca de la salud auditiva y comunicativa y que podamos ponerlas en práctica, que es lo más importante cuando hacemos esas actividades de capacitación, que podamos asociarlas y llevarlas a nuestra vida diaria, a nuestro trabajo, incluso a nuestros hogares y que podamos replicarlas, compartirlas con más personas para que sea de utilidad. El día de hoy vamos a hacer una actividad bastante divertida y dinámica que nos va a permitir reflexionar a través de preguntas sobre los diferentes temas que hemos venido abordando en los módulos. Entonces, voy a compartirles la pantalla con un juego de exploración de conceptos básicos de comunicación y lenguaje. Entonces, vamos a encontrar algunos casos clínicos, algunas preguntas acerca del lenguaje, la comunicación, el habla, que son temas que hemos venido abordando. Espero que en casa ustedes participen activamente, que resuelvan las preguntas, que si no las resolvemos correctamente, pues volvamos a repasar acerca de esta temática, que también es súper importante para el momento en que vamos a asesorar o que vamos a direccionar un padre que llega con sus hijos a nuestra consulta. Entonces creo que allí ya se está viendo mi presentación y vamos a iniciar con esta actividad de comunicación y lenguaje. Y vamos a ver cuál es la primera pregunta, que es un caso. Un caso, vamos a leerlo. Dice que Paula es una niña de 10 años de edad que tiene una parálisis facial, que no le permite mover la boca, los labios o la lengua para la producción. Producción es la palabra clave acá de sonidos. A pesar de esto, ella puede comprender lo que le dicen, lee o escribe y usa una aplicación en el celular como medio aumentativo de comunicación. Actualmente está en terapia para recuperar su movilidad. Pregunta, ¿en qué área está la dificultad de Paula? Un minuto rápidamente para que pensemos, ¿será a nivel de habla, a nivel de comunicación, a nivel de lenguaje? Esos conceptos ya los vimos anteriormente. Yo creo que es lenguaje. Vamos a marcar lenguaje. No, no es lenguaje. ¿Por qué no será lenguaje? Porque, ojo, aquí me dan una palabra clave. Producción de sonidos. Recordemos que el lenguaje no solo implica que yo pueda comunicar mis ideas, mis emociones, mis sentimientos. También implica la comprensión y otros aspectos propios del pensamiento humano. Aquí en el caso de Paula estamos hablando del habla, que es un proceso motor. Específicamente por la parálisis facial, la niña no puede producir ciertos sonidos. Vamos con la siguiente. Y dice, otro casito. Andrés tiene autismo y no produce ninguna palabra hablada. Sin embargo, aprendió a usar la lengua de señas colombiana para comunicarse con las personas cercanas. Al ser evaluado, el reporte menciona que no tiene lenguaje. ¿Esta afirmación de que Andrés no tiene lenguaje es correcta? ¿Será que Andrés no tiene lenguaje? Pensemos allí rápidamente en casita. ¿Sí o no? ¿Será que no tiene lenguaje? Pues se está comunicando es por señas, no lo está haciendo de forma oral. De pronto, no, yo creo que sí es correcto. No tiene lenguaje. Vamos a marcar. No, claro que no. Esta afirmación es incorrecta, es falso. Andrés sí tiene lenguaje. ¿Por qué? Recordemos que en el caso de la lengua de señas, es la lengua como tal es un sistema de signos orales o escritos, ¿sí? Son signos, movimientos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo.
Y al yo comunicarme a través de esa lengua de señas, estoy creando un lenguaje porque las personas que están a mi alrededor me comprenden lo que quiero decir y generan una respuesta ante esa interacción. Entonces hay una comunicación, hay lenguaje allí. Siguiente caso. Dice que Juanita tiene 16 años de edad y se le dificulta relacionarse con personas de su edad. Su madre le envía un texto sobre cómo mejorar su comunicación, la incentiva a leerlos y le hace evaluaciones con refuerzo. Sin embargo, a pesar de esto, los buenos resultados que obtiene, la comunicación con sus pares no ha mejorado. ¿Por qué sucede esto? ¿Será que sucede porque la comunicación es una habilidad y no un conocimiento? ¿O sucede porque la comunicación es un conocimiento y no una habilidad? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Qué será la comunicación? ¿Una habilidad o un conocimiento? ¿Será que yo puedo aprender sobre la comunicación y desarrollarla como un conocimiento o desarrollarla como una habilidad? ¿Cuál será la respuesta? Pensemos ahí en casita. Yo creo que es esta. La comunicación es una habilidad y no un conocimiento. ¿Por qué? Porque las habilidades o las competencias comunicativas se entienden como ese conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante toda la vida, con el fin de participar con eficiencia, con destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Como hablar, escuchar, leer y escribir son habilidades del lenguaje. Y a partir de ellas nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad a través de su desarrollo, nos volvemos competentes comunicativamente. Es decir, que este tipo, la habilidad comunicativa, yo así lea cómo desarrollarla, no la voy a adquirir por un conocimiento, sino tengo que llevarla a la práctica. Es una habilidad que yo voy desarrollando paulatinamente y que depende de otros subprocesos. Vamos a ver a la siguiente. La velocidad y la entonación que usas para hablar es una habilidad que no metalingüístico o paralingüístico. ¿Qué será? Vamos a pensar allí en la casa. ¿Cuál será esa diferencia entre las habilidades lingüísticas, metalingüísticas y no lingüísticas? La velocidad y la entonación que usamos para hablar hace parte de un grupo de habilidades llamadas paralingüísticas. ¿Por qué? Porque la paralingüística aluden a la parte de la comunicación humana que trasciende el uso del lenguaje verbal. ¿Sí? La paralingüística está dada por indicios, señales y aspectos que sirven para contextualizar o que insinúan interpretaciones de la información. Entre esos encontramos el tono de voz, las pausas al hablar, el modo de controlar la respiración. Esos son ejemplos de los elementos paralingüísticos. Y a partir de esas cuestiones, el mensaje adquiere diferentes características, más allá de las palabras que podemos expresar, ¿sí? Más allá de las palabras utilizadas específicamente. Y esto paralingüístico en algunos casos se conoce también como paraverbal y permite dar distintos matices al sentido de lo verbal. Los especialistas reconocen en este conjunto a los modificadores fónicos, los silencios, las pausas, los elementos cuasiléxicos y los indicadores sonoros que reflejan una reacción emocional o fisiológica. Siguiente pregunta y nos dicen, ¿la conciencia fonológica es una habilidad metalingüística? ¿Falso o verdadero? Yo les expliqué qué era la conciencia fonológica y las habilidades metalingüísticas, sobre todo cuando vimos el desarrollo del lenguaje de los niños entre los 4 y los 5 años más o menos. ¿Será falso o verdadero? Vamos a darle falso a ver qué pasa. No,
Incorrecto. La conciencia fonológica sí es una habilidad metalingüística. Y esa función metalingüística está presente en nuestra comunicación en el sentido que nos permite reflexionar sobre el lenguaje y sobre las reglas del lenguaje. También nos facilita el control del proceso de producción y comprensión del lenguaje, ¿sí? En estas circunstancias, el lenguaje se convierte en un objeto del pensamiento, apartándose de sus usos comunicativos más usuales. En el caso de la evolución del lenguaje, se afirma que existe un paralelismo entre el desarrollo de las habilidades lingüísticas y metalingüísticas, ya que ambas conforman un sistema de retroalimentación que permite al niño adquirir nuevos conocimientos acerca del lenguaje. Entonces, esa conciencia fonológica le permite al niño reflexionar sobre los sonidos del lenguaje y manipularlos. Entonces, identifica rimas, identifica sílabas iniciales, identifica sonidos vocálicos y consonánticos. Cuenta sílabas también. Entonces, son ese tipo de actividades que podemos hacer, que hacen los niños en conciencia fonológica. Dice, el padre de María hoy fue al jardín por ella y cuando la vio la niña le dijo lo siguiente: papi, me alegra que vinieras por mí porque voy a poder presentarte a mi nueva profesora. Él se había ausentado por 6 meses y en sus comunicaciones telefónicas, María no había dicho más que 4 palabras en una sola oración. De acuerdo con esto, ¿en qué componente de la forma del lenguaje cambió María? ¿Qué será forma del lenguaje? Recuerden que la forma del lenguaje se incluye en los componentes fonológicos, fonéticos y morfosintácticos. Ahí les di una pista. Estamos hablando aquí del componente sintáctico del lenguaje. La respuesta correcta es la sintaxis. Porque en esta dimensión se consideran aquellas reglas que seguimos para poder formar palabras, enunciados, discursos. Y la sintaxis tiene como función principal analizar el orden correcto de las palabras, ¿sí? A fin de que las frases, las oraciones, los textos y las ideas sean expresados de manera correcta para que pueda llegar el mensaje que se desea transmitir. Y la última pregunta, vamos a ver cómo nos va con la última pregunta. Dice que Lina es una niña que tiene dificultad para tomar el turno de una conversación, interrumpe con facilidad y cambia el tema rápidamente. ¿Cuál componente del lenguaje está afectado en Lina? ¿Pragmática o semántica? Vamos a pensar en nuestras casas. ¿Será la pragmática? ¿Qué será la pragmática? Empezando por eso. ¿O será la semántica? ¿Será que es la semántica? No, no es la semántica, es la pragmática. ¿Por qué la pragmática? Recordemos que la pragmática es considerada como el último componente del lenguaje, pero el ser el último componente del lenguaje no le resta importancia. Esta pragmática nos permite adaptarnos a cada situación que vivimos para lograr que nos comprendan todas las personas con las que nos comunicamos, o sea, los interlocutores. Dentro de esta área podemos encontrar o considerar 3 importantes habilidades, como el uso correcto del lenguaje, o sea, que sea útil el lenguaje que estoy usando, adaptarnos a la personalidad de nuestro interlocutor. Por ejemplo, no hablamos de la misma manera con nuestro mejor amigo, que con nuestro profesor, que con nuestro jefe. Y tomar en cuenta las normas sociales, como respetar a la persona mientras está hablando y no interrumpirla. Turnos conversacionales y tópicos conversacionales muy importantes dentro de la pragmática. Y con esa última pregunta finalizamos la actividad de preguntas y respuestas de lenguaje y comunicación. Era una actividad bastante corta, bastante sencilla. Espero que hayamos a través de este ejercicio podido aclarar algunos conceptos que son muy relevantes en el desarrollo auditivo y comunicativo de los niños y que en el momento que necesitemos hacer una identificación de las habilidades comunicativas y los riesgos que existen, podamos hacerlo de manera más fácil teniendo en cuenta este tipo de habilidades. Nos vemos en una próxima capacitación. Muchas gracias a todos por su tiempo y espero que hayan aprendido muchísimo.